me dieron 4. Tengan ustedes muy buenas tardes. Siendo el día martes 10 de julio del presente año, vamos a dar inicio como sesión informativa a la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones. Doy la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento de parte del Congreso de la República a nuestros importantes invitados que hoy día van a informar a nosotros temas que tenemos en agenda y que son sumamente importantes conocerlos, registrarlos y acondicionar todo el trabajo que ustedes tienen a los procesos de investigación que cada vez nos llegan más, lamentablemente, y que tenemos que hacerlo. En esta cuarta sesión ordinaria tienen ustedes ya los temas que vamos a abordar el día de hoy. En primer lugar, la presentación a cargo del Centro de Atención Psicosocial, CAPS. El primer tema es la presentación de la guía de daño psíquico, la importancia del uso para la judicialización de los casos de abuso sexual, avances y retrocesos en el uso de la guía de daño psíquico en el Instituto de Medicina Legal, la necesidad de contar con un instrumento para valorar el daño psíquico en niñas, niños y adolescentes. También está registrado el tema las secuelas en la experiencia traumática de la violencia sexual de niñas, niñas y adolescentes y la necesidad imperiosa e importante del tratamiento recuperativo. Vamos a escuchar en primer lugar a nuestra invitada, la doctora Juana Luisa Loret Fernández, psicóloga y psicoterapeuta del Centro de Atención Psicosocial CAPS. Bienvenida y la dejo en el uso de la palabra. Vamos a ser bastante estrictos con el tiempo, por favor, para poder después entrar al debate. Muchísimas gracias, la dejo en el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias y me parece muy importante que este tema, ¿no es cierto?, tan actual, se esté poniendo en agenda en el Congreso. Como sabemos, las secuelas que deja una violación sexual son a veces... Solo un paréntesis para darle la más cordial bienvenida a nuestro congresista Juan Yuyes Mesa. Continuamos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, de que la violencia sexual, tanto en niñas, niños, adolescentes, es algo que ocurre, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Y según la organización de la OPS de la Salud, dice que la violencia contra los niños y las niñas tiene consecuencias a largo plazo y poco reconocidas para la salud, incluidos problemas del desarrollo social, emocional y cognitivo. Es decir, como nosotros vemos, no es solamente un problema intrapsíquico, un problema que lo puede vivir a nivel privado o a nivel de la familia, sino que esto va a lo largo de todo el desarrollo, tanto psicológico como social. Pero, ¿qué es lo que sucede muchas veces? En que los niños y las niñas que han sufrido, ¿no es cierto?, este tipo de trauma, muchas veces lo viven en silencio y no denuncian estos hechos. En más de una oportunidad, ni siquiera cuando llegan a la adultez. Otros, venciendo la vergüenza, la humillación y el dolor de estos hechos, llegan a denunciarlos. Pero como ya ha pasado mucho tiempo, en más de una oportunidad, esto cae como que no es creíble. Muchas veces se dice, ¿cómo puede ser
que se acuerde de tantas cosas si han pasado tantos años. Entonces, aparece otro trauma, que es el trauma secundario. Entonces, las dificultades en la búsqueda de justicia y la impunidad incrementan el llamado trauma secundario o retraumatización. ¿Qué pasa con el entorno? El mayor porcentaje de abusos en niños y adolescentes se da en los entornos más íntimos, muchas veces es en el mismo hogar, en la familia, y por aquellos cuya función es la de brindar cuidado y protección. Se va generando, ¿no es cierto?, una situación de confianza. A veces es el tío muy afectivo, muy cariñoso. Entra toda una cuestión de seducción y es como que estuviera preparando, ¿no es cierto?, a la persona para después violarla. Es decir, que se establece una relación asimétrica de poder y control que impide que la víctima denuncie por temor al abusador, por las amenazas. Por ejemplo, le dicen, si hablas, mataré a tu mamá, a tu hermanita, a tu papá, le haré lo mismo a fulanita, a sultanita, y con decir esto vas a destruir a la familia. Entonces, no solo, como vemos, ¿no es cierto?, este abuso va a quedar registrado en todo su ser, por lo que queda comprometido su psiquismo como un daño que lo acompañará durante toda la vida. Ante la falta de palabra, o sea, el silenciarlo, el no poder decir lo que ha sucedido, va encerrándose esto dentro de su aparato psíquico. Es una serie de vivencias traumatogénicas que al no poder ser elaboradas y o tramitadas dentro del psiquismo, la menor va o el menor va a quedar adaptándose a convivir con ese dolor. No me voy a extender en esto porque es bastante conocido, pero vamos a ir a las consecuencias psíquicas. Por ejemplo, en la niña tenemos el embarazo forzoso. Tenemos, tanto en niñas como en niños, las enfermedades de transmisión sexual, los trastornos graves en la personalidad, tanto en mujeres como en varones, los cuales perduran durante toda la vida. Transformaciones persistentes en la personalidad tras experiencias catastróficas. Y hay investigaciones que han comprobado que una de las secuelas que deja la violación sexual son los trastornos de alimentación. Por ejemplo, la bulimia y la anorexia, ¿no es cierto?, tan conocidos. Problemas somáticos como enuresis, encopresis, dolores de cabeza, dolores estomacales, etc. Y también vamos a ver retrasos en el desarrollo, no solamente cognitivo, sino también físico. También se observan ansiedad, depresión, retraimiento, trastorno del estrés postraumático, pero cuando esto ha sido durante larga data y de una manera consecutiva, estaríamos ante el trastorno de estrés postraumático, pero llamado complejo. Es cuando la violencia sufrida en una relación es de larga data. Esto figura en el DSM-5. Hay una conducta sexualizada, por ejemplo, lo podemos observar en los tipos de juegos que pueden hacer los niños. A veces son con muñecas que los desnudan, tienen como una gran curiosidad por sus partes genitales. Las figuras, los dibujos, ¿no?, cómo dibujan la figura humana. Y los trastornos disociativos, problemas en las relaciones con los iguales, bajo rendimiento escolar. Además, es probable que los adolescentes abusados sexualmente tengan conductas adictivas, ideas suicidas y autolesivas, conductas sexuales tempranas y de riesgo.
En adulto, o sea, un adulto que ha sufrido una violación sexual, un abuso sexual siendo niño, puede haber una disminución de toda esta sintomatología a lo largo del tiempo. Sin embargo, en algunos esta sintomatología puede agravarse. Puede aparecer efectos durmientes, es decir, ¿no es cierto?, algo que uno no se acuerda, que lo dejó como reprimido, en un momento dado se acuerda. Por eso se dice el efecto durmiente. La sintomatología puede surgir durante la edad adulta, debido a la revictimización e incluso en ausencia de esta. Es decir, no hace falta, ¿no es cierto?, que se lo revictimice o que se le esté preguntando constantemente, sino que aparece en un momento dado. Viene el recuerdo. Y esto puede ser justamente por lo que decíamos antes, de que está el estrés postraumático. Dentro de lo que se le llama el estrés postraumático tenemos los flashbacks. Es decir, que ante un recuerdo, un olor, alguna situación, aparezca el recuerdo. Ok. Las víctimas adultas de abuso sexual presentan una mayor probabilidad de padecer trastornos emocionales como la depresión, ansiedad, baja autoestima, problemas en las relaciones sexuales, y la depresión es uno de los síntomas más frecuentes que podemos observar. Hay estudios que han encontrado una relación entre el abuso sexual infantil y el abuso de drogas y alcohol durante la etapa adulta. Encontraron mayor probabilidad de delinquir, inclusive entre los afectados y afectadas, estando esta relación mediatizada por el nivel de depresión, especialmente de rabia. Las dificultades para hacer la denuncia. Nosotros vimos cómo muchas veces estas personas silencian lo que les ha ocurrido por muchísimo tiempo. No es fácil hacer la denuncia. No nos olvidemos que en la mayoría de los casos ha sido por una persona que ha tenido un control, un poder sobre el niño o la niña, y que si es alguien que está protegiendo, que debe de estar protegiendo, hacer la denuncia no es fácil. Tiene que hacer frente a toda esa situación. Y otras veces es porque los niños no identifican con claridad lo que les ha pasado, que eso es una conducta sexual que no tendría que haberle ocurrido. ¿Qué es lo que sucede? El trauma queda encapsulado en el aparato psíquico, generando síntomas. Se desarrollan mecanismos de disociación y hay una etapa de adaptación a este secreto que los va viviendo en silencio. Vamos a ver ahora el trauma psíquico. ¿Por qué, no es cierto? O sea, ¿qué ha pasado con esto que ha sucedido en el aparato psíquico? De una manera lo más sencilla posible. El doctor Moti Ben-Shakar, que es una persona muy estudiosa sobre todo el tema de trauma, él le llama introducto a este cuerpo extraño que permanece incrustado en el psiquismo, pero que no se puede integrar, ¿no es cierto?, al mismo psiquismo. Entonces es como que estuviera dando vueltas. Esto que va a pasar le va a traer una vivencia traumática, un dolor psíquico, que como no se puede hablar, no se puede expresar, entonces queda encapsulado, como si fuera un quiste dentro del psiquismo. Eso puede permanecer años y a veces no se pueden recuperar, y ante cualquier estresor retrocede en la memoria tan igual como en el momento que sucedió. Por eso muchas veces cuentan detalles que nos pueden llamar la atención y es como que quedara en la memoria como si fuera una escena, como una fotografía. No sé si soy clara. Y como eso lo acompaña durante todo ese largo trecho de su vida, ya queda como un vivenciar traumático. Una cosa es la vivencia, que es el momento del estallido del trauma,
Pero todo esto que busca un sentido, que busca una palabra inclusive para poder decir cómo se siente, eso lo va a traer en un vivenciar traumático. ¿Okay? Hay una diferencia de un trauma en la niñez y en la adultez. Si estamos hablando de un adulto, ya ese aparato psíquico está constituido. En cambio, en el niño no, es una falla en la constitución misma del aparato. El adulto va a querer volver a su vida previa del acontecimiento, pero el niño se encuentra en el momento en que recién está construyendo una relación con el mundo exterior. Entonces se le va a dificultar mucho más a volver a como estaba antes. Esto es uno de los estudios de Ben-Shakar. Entonces tenemos, por ejemplo, el soma, o sea, el cuerpo, y tenemos el mundo interno, que es la psique. Pero viene algo que es del entorno, por eso dice impacto por entorno. Estos son unas figuras, unos gráficos con los cuales el doctor Ben-Shakar en sus clases del doctorado lo ha podido explicar. Y ahora vemos, ¿no es cierto?, de que eso que estalló en el mundo, que vino del mundo externo, pasó del soma a la psique. Y ahí es donde queda el introducto. Es algo que queda como si fuera un quiste, no lo puede elaborar. Entonces, eso que está en rojo y alrededor negro tendría que estar todo el mismo color. No se puede. ¿Por qué? Porque no lo puede elaborar, no lo puede tramitar. Entonces, ¿qué pasa? Eso que al principio, ¿qué es lo que nos pueden llegar a decir las personas que han sufrido este tipo de trauma como otros? Nos dicen, tengo como una sensación, no sé cómo explicarle. Eso que es una sensación, eso es donde está enquistado el introducto, o sea, este quiste, ¿no es cierto? Y que quiere encontrarle un sentido. Y entonces va a ir buscando, quiere buscarle una palabra, quiere expresar algo para dar de sí y decir, y una vez que lo pudiera decir, y eso por lo general se da en los tratamientos, entonces es como que la persona puede visibilizarlo más, puede hablarlo y puede contar lo que le ha sucedido. Mientras tanto, siente angustia, siente depresión, una serie de estas características que dijimos antes, pero que en realidad es algo que ha quedado a un nivel tan primario que aún no pudo ponerle palabras. ¿Okay? Entonces, el trauma es siempre efecto de lo sorpresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no está preparado para recibir, ¿no es cierto?, una situación como la de un abuso sexual. Por ejemplo, estamos todos acá en este momento, viene un terremoto, nadie está preparado, estamos acá escuchando qué pasa. Nos sorprende. Pero algunos, ¿no es cierto?, lo van a poder tramitar y no queda como trauma. No todos los que viven un terremoto tienen un trauma, algunos sí, otros no. Entonces, el trauma es siempre efecto de lo sorpresivo, de lo inesperado, de lo disruptivo. Esta irrupción genera un vacío en el aparato psíquico del sujeto, promoviendo la constitución de una vivencia. ¿Qué es lo que uno dice? Queda como uno paralizado. Dice, no sé qué me pasó, no podía decir nada, no podía correr, no podía gritar. Los intentos de lograr el apaciguamiento de unas desasosegadas sensaciones de efracción, es decir, ese quiebre emocional, esa violencia interna y esta discontinuidad habrán de generar la búsqueda de alguna coherencia inteligible y comunicable necesario para continuar viviendo. La esencia de lo traumático es la irrupción en el psiquismo de aquello que viene de afuera, de lo heterogéneo, lo no propio, sin la posibilidad de ser metabolizado, transformado en algo propio. Va a quedar siempre como algo ajeno. De esta forma, el efecto emergente buscará
incesantemente la representación de lo experimentado, produciéndose así la sintomatología de lo traumático. ¿Qué quiero decir con la representación de lo experimentado? Es cuando uno puede ponerle palabras a aquello, ¿no es cierto?, que le ha sucedido. Entonces, en un ambiente cálido y agradable, rodeado de música placentera, con decorados acogedores y actitudes aparentemente postuladas para el bien, en medio de todo esto emerge el daño basado en la distorsión. A mi entender, esa es la esencia de la violencia. Moti Ben-Shahar. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento a la doctora Juana Luisa Loredo Fernández. Le damos el uso de la palabra al magíster Carlos Gibaja Zárate, psicólogo, psicoterapeuta también del Centro de Atención Psicosocial. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, congresista. La presentación de mi compañera Juana Luisa me da pie como para poder entonces hablar de, a partir del daño que se genera en estas secuelas que podemos observar, que pueden pasar muchos años y sin embargo se conservan en el interior de las personas, es cómo evaluamos y cómo ayudamos a los operadores de justicia para que tengan instrumentos que les permita hacer una buena documentación, una eficaz documentación de las evidencias objetivas de ese daño psicológico generado en niños, niñas y adolescentes. Dado que, como bien lo ha estado estableciendo y contándonos en detalle Juana Luisa, la violencia sexual deja un daño integral crónico en la víctima que requiere ser antes que nada prevenido. Y luego de la prevención también se necesita atenderlo y generar procesos de recuperación. Siguiente. El ente público que es responsable de las evaluaciones psicológicas es el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Tanto de niños, niñas y adolescentes como de adultos, ¿no?, que denuncian actos de violencia, en particular actos de violencia intencional. Y lo que buscan es documentar de manera eficaz esas evidencias objetivas de esos actos de violencia que han vivido las personas. Particularmente lo que tratan de establecer es una relación causal entre el hecho denunciado y el perfil psicológico que observa el profesional. Tiene que haber una congruencia en esos testimonios en relación al hecho denunciado y encontrar esa relación causal para poder establecer que eso que se denuncia es una causa de la forma en que la persona está respondiendo emocionalmente a ese hecho de violencia. Para eso se necesitan buenos instrumentos, ¿no?, clínicos forenses. Es diferente el ámbito clínico que el ámbito clínico forense, y eso es algo bien importante, porque nosotros podemos contar con una batería, con un grupo muy grande de instrumentos clínicos, pero esos instrumentos clínicos, si no están adaptados a los procesos judiciales forenses, no nos sirven de mucho, salvo de referencia, pero no son instrumentos adaptados a el medio judicial. Entonces, una de las cosas que en el 2006, particularmente dos instituciones, el Centro de Atención Psicosocial, la institución para la cual trabajo, y el Movimiento Manuela Ramos, pudimos establecer un acuerdo con la jefatura de ese entonces del Instituto de Medicina Legal para desarrollar un instrumento clínico forense que pudiera ayudar de manera óptima a los profesionales de la salud mental para lo que era la valoración del daño psicológico en víctimas de violencia, particularmente violencia familiar, sexual y tortura, así como otras formas de violencia intencional. Así se llamó la guía finalmente. Y lo que se buscaba
era uniformizar los procedimientos para la valoración del daño a nivel nacional a fin de que se contribuyera a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque cuando hay, digamos, tal como está estableciendo Juana Luisa, cuando hay un hecho de violencia, cada persona, que es un mundo en sí mismo, va a tramitar ese hecho de violencia de manera muy particular. Un mismo hecho, por ejemplo, un abusador sexual, que por ejemplo, perpetra sus actos a un grupo de adolescentes, no todo el grupo de adolescentes va a reaccionar de la misma manera. Cada persona va a reaccionar de distinto modo y hay que evaluar cómo es que para esa persona en particular es que ha ocurrido ese daño. Y hay muchos factores los que intervienen. Intervienen factores culturales, por ejemplo. Intervienen factores como la edad. Es diferente un niño, una niña de 4 o 5 años que un adolescente de 16 o de 17 o que un adulto de 40. Es diferente el tipo de efecto que eso ocurre. La frecuencia, el tipo de violencia, el tipo de relación de parentesco que tiene el abusador también es importante. O sea, hay muchos factores que hay que tener en cuenta para valorar el daño psicológico generado a la víctima. Esta iniciativa, cuando se hizo esta guía de valoración de daño psíquico, fue una iniciativa desde sociedad civil, pero que fue trabajada al interior del Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, con un grupo de profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, antropólogos, abogados, que trabajamos esta guía por 3 años, un poco más de 3 años. Salió un producto muy consistente. Fue aprobada por resolución de la Fiscalía de la Nación en diciembre del 2011 y ha sido ratificada como un instrumento que debería ser utilizado de manera consistente por el Instituto de Medicina Legal en el 2016. Muy bien, entonces, lo que esta guía destaca como un elemento innovador dentro de nuestra tanto a nivel clínico como a nivel judicial, es que destaca la lesión psicológica o el daño psicológico. Hasta ese entonces, principalmente el daño a la integridad física y mental estaba visto desde el punto de vista de las evidencias físicas y del daño moral. Pero daño psicológico como que todavía no tenía mayor claridad tanto en el espacio clínico como en el espacio judicial. ¿Por qué? Es claro, porque una pérdida de una vida, un moretón, golpes dejan en el cuerpo evidencias objetivas, mientras que psicológicamente es más bien una cuestión quizá indirecta o a través de instrumentos que el clínico forense puede tener, pero no tiene esa claridad, esa cosa inmediata de poder observar los efectos de la violencia. Entonces, lo psicológico fue postergado por muchos años. Pero la violencia intencional, sea esta física y psicológica, lo que genera psicológicamente es fracturas. O sea, no será una fractura como el de un brazo o una pierna, pero sí lo que fractura es la articulación de procesos muy complejos, cognitivos, emocionales, conductuales, que son procesos que se van articulando desde que nacemos. Y entonces esos son los procesos que se fracturan, y cuando se fracturan esos procesos generan consecuencias primero un padecimiento, un dolor. No será un dolor como una fractura física, pero es un padecimiento interno, subjetivo, que genera síntomas y genera problemas en las relaciones interpersonales. Entonces, eso se puede documentar, se puede evaluar, valorar y objetivar para la administración de justicia. Entonces, lo que propuso y trabajó esta guía de valoración de daño psíquico es justamente el concepto de daño psicológico. Y ha sido incorporado en el Código Penal.
la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esa ley recoge la noción de lesión psicológica. Porque a diferencia de la, digamos, a menos de que deje una secuela duradera, permanente, el daño físico, después de algunas semanas, 10 días, los moretones, los golpes como que van perdiendo su presencia en el cuerpo, en el soma. Pero los daños psicológicos pueden ser permanentes y por muchos años. Pueden pasar 20 años, pueden pasar 30 años y las secuelas se han cronificado, pero cuando se hace una evaluación se va a determinar claramente que corresponden al hecho traumático ocurrido hace 20 años. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Pero entonces hay que afinar el tipo de instrumentos que se utilizan. Esta guía tiene como definición de daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. Muy bien, entonces esta incorporación al Código Penal se determina justamente con una guía de valoración de daño psíquico que lo tiene que hacer el Instituto de Medicina Legal y determina 3 posibilidades. Determina una falta de lesiones falta de lesiones leves que en términos del código está planteado como un nivel leve de daño psíquico. Lo que se ha tratado de hacer es una equivalencia entre lo que estaba en el Código Penal para lo que es violencia física, cómo eso se ha podido traducir a las lesiones psicológicas. Entonces, cuando hay falta, ¿no? Cuando no hay lesiones, es porque a nivel de la guía de valoración, el daño que se ha encontrado es un daño leve. Cuando hay lesiones leves es cuando el daño psicológico que se ha encontrado a través de esta guía es un daño moderado y se convertiría en una lesión grave cuando a nivel de la equivalencia con la guía se ha concluido que la víctima presenta un nivel grave o muy grave, ¿no? Entonces se han hecho esas equivalencias dentro de la guía que valora esta gradación de los niveles de daño ocurridos. Sin embargo, algo que es un buen instrumento, con el que cuenta el Instituto de Medicina Legal, no está siendo utilizado de manera sistemática. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una diferencia muy grande en términos del Código Penal y cómo se sentencia si se trata de una lesión leve o si se trata de una lesión grave. Entonces, el perito tiene que estar muy bien formado y muy bien capacitado para establecer que lo que está observando y documentando corresponde a un daño severo, grave o muy grave. Para eso, el perito debe contar con una formación sólida para documentar de manera eficaz las evidencias del daño psicológico. Sin embargo, muchas veces los peritos no sienten que no cuentan con el respaldo de su institución cuando tienen que ratificar sus conclusiones. Tampoco están cumpliéndose con un estándar básico de los informes que se presentan. Para muchos operadores de justicia, los informes del Instituto de Medicina Legal, que deberían documentar de manera eficaz y objetiva, no lo están haciendo, o sea que no son del todo útiles para operadores de justicia. Y entonces la pregunta es, ¿qué falta para que esto funcione? Si se cuenta con un buen instrumento, digamos, si hacemos una traducción en términos más médicos, sería, bueno, contamos con un buen instrumento de resonancia magnética, pero no se está utilizando, o se está utilizando muy poquito, o los técnicos que utilizan eso, los médicos que están utilizando eso, no lo están sabiendo leer adecuadamente. Entonces tenemos el instrumento, pero no está la parte formativa en pie. Entonces,
¿Qué pasa? Uno de los problemas principales del Instituto de Medicina Legal es que la demanda excede largamente los recursos con los que cuenta. Entonces, un profesional con las justas puede entrevistar, tiene una lista de personas que están esperando y puede hacer 1, 2, cuando se espera que hagan 8, por ejemplo, evaluaciones diarias, de acuerdo a la lista que tiene de espera. Entonces, le faltan recursos de personal. Desde ahí, la carga es excesiva, ¿no? La carga de trabajo. No es igual que el médico. Un médico, digamos, en un instituto público puede estar 15, 20, media hora como máximo con un paciente y de ahí puede sacar sus conclusiones. Una evaluación de este tipo para determinar el daño mínimo son 4 o 5 horas de trabajo. Entonces no se puede hacer una equivalencia y a veces se trata de hacer esa equivalencia. Se necesita capacitar al personal con cursos especializados. O sea, muchas veces el profesional que llega al Instituto de Medicina Legal no tiene la especialización como forense. Entonces ese es un problema grande. Hay, ni siquiera muchos de ellos no son clínicos, son psicólogos educativos o sociales que necesitan de una formación para que realmente puedan utilizar ese instrumento. Tampoco se cuenta con un sistema de monitoreo de cómo están yendo esas evaluaciones. Si uno ve un informe en Madre de Dios o en Lima, por ahí el de Madre de Dios está mejor trabajado que el de Lima. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el profesional de Madre de Dios se ha preparado, tiene muchas veces el deseo de progresar, de hacer bien las cosas y hace mejores informes que los de Lima. No hay una estandarización de un nivel óptimo de informes. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, y así varias otras cosas que son importantes tener en cuenta, ¿no? Todos estos instrumentos necesitan de estudios continuos de validación. No porque construiste un buen instrumento, ese instrumento ya queda ahí en piedra, sino que cada cierto tiempo hay que hacer estudios de confiabilidad para ver si es que sigue funcionando bien ese instrumento. Eso no ocurre en el Instituto de Medicina Legal. ¿Con qué instrumentos clínicos forenses sí contamos para evaluar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes? Se tiene una guía que ha sido aprobada en el 2016 y que recaba una guía previa. Esa guía que actualmente está en vigencia se llama Guía de Evaluación Psicológica Forense en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y en otros casos de violencia. ¿Ya? El título, digamos, es un poco largo, pero también incluye a niños en esos casos. Y lo que determina es un concepto distinto al de daño psicológico. Lo que determina es afectación psicológica. Son parecidos, pero bastante distintos. En el daño psíquico o en el daño psicológico, daño psíquico y daño psicológico para efectos de esta guía es lo mismo. Se debe establecer una relación causal consistente entre el perfil psicológico encontrado y la denuncia del hecho violento, teniendo en cuenta el estado de funcionamiento previo. Es decir, lo que ocurre en una evaluación de daño psicológico es que se va a ver cómo la persona funcionaba antes del hecho traumático, meses después del hecho traumático y cómo está en el último mes. Se hace una evaluación en esos 3 momentos. También para hacer lo que se trabaja mucho en la guía de valoración de daño psíquico es el proyecto de vida, que ya es un concepto que tiene jurisprudencia y que ha sido incorporado en esta guía para ver cómo está ese proyecto y qué tan alterado está ese proyecto de vida. Y a partir de ahí se determinan los daños de severidad. Bueno, nada de eso ocurre en la guía de evaluación psicológica que actualmente se está utilizando, porque lo que está midiendo es afectación psicológica. La afectación psicológica, ¿qué busca? Busca
concluir con la presencia o no de indicadores relacionados con el hecho denunciado. O sea, te va a decir si hay indicadores o no hay indicadores en el perfil psicológico acerca del hecho denunciado, pero no entra a especificar detalles. ¿Qué otra cosa dice? Determina el evento violento causal. Efectivamente, hace subraya que este evento podría tener algún tipo de relación con el hecho denunciado. Determina características de personalidad, determina riesgo de la víctima y determina, luego de hacer sus conclusiones, si esta persona que ha sido evaluada requiere hacer una nueva evaluación de daño psíquico, de valoración de daño psíquico, o sea, utilizar esa otra guía. El problema está en que esa guía es solamente para adultos. La guía de valoración de daño psicológico es solo para adultos, no para niños, ni niñas, ni adolescentes. Entonces, con lo único que se cuenta es con un protocolo de cámara GESEL o, digamos, de entrevista única y con esta otra guía de afectación psicológica, que es insuficiente, ¿ya? Porque no te da los detalles de cómo está el daño, de qué características tiene esta, o sea, no te da mucha información. Aparte de eso, utiliza instrumentos clínicos. Utiliza, por ejemplo, instrumentos que para el clínico son muy interesantes y muy referenciales. Por ejemplo, los dibujitos de dibuje una persona, que son muy conocidos por todos, que el Macover, el Copitz y todos estos, pero que son referenciales para que no están adaptados para el medio judicial. No tienen estudios de confiabilidad de ese tipo de instrumentos y sin embargo se usan. Entonces, eso es una cosa que está ocurriendo. Entonces, utilizan esta guía, este tipo de instrumentos que no están muchos validados para nuestro contexto local. O sea, si por ejemplo nosotros recomendamos el uso de un instrumento, tiene que tener ese instrumento clínico, ¿no? Un instrumento clínico, por ejemplo, que se llama el Hopkins, que ha sido hecho en la Universidad de Hopkins, de Harvard, perdón. Es un instrumento que ha sido validado en el Perú para grupos similares al que tenemos para el Instituto de Medicina Legal. Pero, por ejemplo, ese instrumento no está dentro de la batería de pruebas. Están otros que no están validados, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy, muy presente. Y lo que te da esta guía, con la cual ahorita el Instituto de Medicina Legal está funcionando, son pautas generales, pero no te da pautas y criterios estandarizados sobre los cuales se puedan construir competencias del perito. O sea, porque cada perito va a utilizar su propio esquema de cómo hacer su evaluación. O sea, se basa demasiado en la propia experiencia del clínico, lo cual a nivel nacional es algo que no debería ser. Entonces, hay varias cosas ahí para agregar. Entonces, ¿qué se necesita finalmente y para no abusar del tiempo? Con urgencia, ¿qué se necesita para obtener un buen instrumento para documentar la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes? Un instrumento que uniformice criterios de evaluación de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Que se desarrollen competencias del profesional de la salud mental del Instituto de Medicina Legal a nivel nacional. Se diseñe, adapte instrumentos psicométricos para nuestra población. Y finalmente, y se requiere muchísimo ¿no? El número 4, fortalecimiento institucional del Instituto de Medicina Legal. ¿Qué se necesita? Un programa de fortalecimiento de capacidades. Se necesita contar con más profesionales de la salud mental en el Instituto de Medicina Legal. El monitoreo de un estándar en los informes clínicos forenses. Que de alguna forma garanticen que el informe que está haciendo el profesional en la salud mental cumple un estándar básico, adecuado y eficaz. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Carlos Gibaja Zárate. Vamos a escuchar ahora a nuestra invitada, doctora María Emilia Filomeno. Ella es directora general del Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial CEDAP.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias también por la invitación. Quisiera una cuestión de orden. Venimos Cecilia Raez y la que habla a exponer por CEDAP y quisiera tomarme solo 10 minutos a favor de darle 20 a la doctora porque nos hemos organizado de esa manera. Cómo no, encantada. Cecilia, adelante. No, arranco yo, pero nosotros elegimos trabajar el abuso sexual, la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el abordaje de la administración de justicia, ¿no? Sin embargo, leyendo vuestro plan de trabajo y su mandato, mi exposición va a estar referida al trabajo con algunos sectores y algunas recomendaciones, y la doctora Raez va a trabajar más detalladamente lo vinculado a administración de justicia. Bien, en primer lugar, felicitarles porque esta comisión es muy importante y felicitarlos por haber elegido trabajar la violencia social en las instituciones, porque las instituciones están llamadas a dar protección y a suplir a veces las dificultades de las familias. Y si estas instituciones no dan la protección necesaria, la situación se vuelve muy crítica para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nosotros a lo largo de nuestra vida institucional hemos trabajado como eje transversal a toda nuestra vida institucional en violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Cómo abordarla, hemos diseñado algunos modelos y etcétera. Y quisiéramos centrarnos en el trabajo previo al trabajo con la Administración de Justicia, al trabajo con el sector educación y con el sector mujer. Basados en una propuesta, El Buen Trato en la Escuela, que tiene una guía de detección de casos de violencia sexual y maltrato a niños, niñas y adolescentes, hemos podido observar que los docentes y las docentes tienen muchos recursos y mucho potencial, y cuando se les da abordaje del síndrome de agotamiento profesional, que si me permiten quisiera leer la definición de este síndrome. Es una adaptación que hacemos nosotros del doctor Barudi, que es el proceso de agotamiento emocional y físico que se produce en los y las profesionales y otras u otros operadores que atienden personas afectadas por problemáticas graves y de fuerte carga emocional, casi siempre violentas, proceso que es vivido como una demanda excesiva que afecta el rendimiento laboral y la calidad de atención que ofrecen. Si nosotros tenemos en cuenta que la mayoría de docentes en el Perú tienen aulas con una cantidad excesiva de niños que vienen de familias multiproblemáticas, ¿no es cierto?, que muchos de ellos tienen que trabajar y estudiar, que se quedan dormidos, que no están bien nutridos, etcétera, vamos a comprender que son maestros que abordan a una población con graves problemas. Entonces, si no les damos abordaje de síndrome de agotamiento profesional, es difícil exigirles que cumplan su función de protección. Pero nosotros hemos comprobado a lo largo de muchos años que cuando se les hace abordaje de síndrome de agotamiento profesional y una forma adecuada de formación, de capacitación en lo que es violencia y violencia sexual especialmente, ellos pueden convertirse en agentes protectores, en figuras alternativas de autoridad y protección, y pueden detectar, derivar y hacer seguimiento de casos, lo que permite que la salud mental no sea exclusiva de los profesionales de salud mental. Las etapas de detección, derivación y seguimiento pueden estar en manos de docentes, también lo hemos vivido con promotoras de comunidades, etcétera, ¿no? Entonces nos parece importante mencionar eso. La otra, por supuesto, cosa observada en el sector educación, lamentablemente no tan feliz, es que efectivamente existen muchos docentes violentadores sexuales, ¿no? Y en ese sentido nos parece importante mencionar algo que probablemente todos sabemos, pero que es importante mencionar y poner en palabras, que es que encontramos una especie de alianza, una especie de mala identificación, lo que podríamos coloquialmente llamar una solidaridad malentendida, que lleva a protegerse entre docentes, entre autoridades y docentes del sector educación, y no tomar las medidas necesarias para que los violentadores reciban las sanciones y sobre todo el tratamiento que deban necesitar, y no sigan dentro del sector educación a cargo de niños y niñas, o incluso
son un riesgo estando en el aparato administrativo del sector educación, ¿no? Por razones de tiempo no voy a dar algunos ejemplos, y voy a pasar al sector mujer y poblaciones vulnerables. En este caso hemos podido trabajar con mucha frecuencia con promotores, con cuidadores y cuidadoras de albergues de niños en situación de abandono, niñas y niñas en situación de abandono en diferentes regiones del país, ¿no? Una de las cosas que hemos encontrado es que las personas encargadas de niños y niñas generalmente son personas que cumplen lo que ellos llaman un voluntariado, que están ahí porque en el albergue también pueden ir, al albergue también pueden ir sus hijos y recibir alimentación, ¿no? Y que desconocen el desarrollo y los hitos en niños y niñas que éste puede tener. Asimismo, desconocen aspectos de la sexualidad de púberes y adolescentes y en algunos casos, como consecuencia de esto, no respetan el pudor y la necesidad de intimidad de su cuerpo, lo cual es bastante delicado, ¿no? También hemos implementado propuestas de alternativas de enseñanza y tuvimos una escuela en Huancavelica, que era en los años en que nosotros la implementamos, la región del Perú que elevaba el nivel de pobreza del Perú, la región más pobre del Perú, ¿no? Y pusimos una escuela para adolescentes, especialmente para adolescentes que eran madres adolescentes. Y pudimos, a través de esa experiencia, observar que cuando reciben el soporte suficiente a través de un espacio de escucha, que era un consultorio psicológico, y de una cuna con lactario, ¿no?, ellas pudieron llevar a un mejor nivel de autocuidado su sexualidad, disminuyó el riesgo de embarazo adolescente, que quizás deben saber que cuando hay un primer embarazo adolescente, el riesgo se multiplica de embarazo adolescente, ¿no? Entonces, frenó en las estudiantes que teníamos la tasa de embarazo. Ninguna de nuestras adolescentes volvió a salir embarazada y tuvieron una mejor conexión con su maternidad sin abandonar su plan de vida, ¿no? Entonces, es para decirles que como ustedes están tan interesados, y lo cual es muy bueno, en la institucionalidad, es posible tener propuestas que recojan incluso situaciones que ya han sido. Muchísimas gracias, ¿no? Ahora quisiera tratar algunas recomendaciones, ¿no?, acordes a vuestro mandato, ¿no? Sugerimos definir los sectores más importantes en relación a la función de protección a niñas, niños y adolescentes. De hecho, el sector mujer, que tiene además la rectoría en infancia y adolescencia, el sector educación, el sector salud, ¿no?, para ver cómo se les puede apoyar con legislación adecuada para potenciar su rol protector. En segundo lugar, sugerimos generar la legislación necesaria para que en dichos sectores se garantice su adecuado manejo de enfoques en relación a la violencia y a la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Como decimos, en la mayoría de los casos nosotros no vemos que se sepa qué es la violencia sexual. Para nosotros, la violencia sexual es toda actividad sexual impuesta a una persona. En estos momentos todavía podemos encontrar a muchas personas que tienen a su cargo niños que creen que violencia sexual solamente es cuando hay penetración, ¿no? Entonces, es una cosa bastante delicada. Asimismo, se realice una adecuada selección de personal en todos los niveles de los sectores que les toca dar protección a niñas, niños y adolescentes, y un adecuado monitoreo del personal, ¿no? Que se invierta en programas permanentes de abordaje del síndrome de agotamiento profesional para el personal de todos los niveles. En tercer lugar, nuestra tercera sugerencia, queremos referirnos a una frase de vuestro plan de trabajo que nos parece muy oportuna, y es que ustedes mencionan que la comisión reivindicará la importancia de un enfoque preventivo. Pero en ese sentido queremos expresarles que la prevención se realiza no solo cuando los hechos aún no han sucedido,
La prevención también se realiza cuando hacemos atención de casos, digamos, donde ya se han dado, se trata de casos donde ha habido violencia sexual, y también la prevención se realiza cuando hay una adecuada sanción de los violentadores. Y queremos referirnos al hecho de que a veces se cree que no solo se quiere uno quedar en dar la sanción carcelaria. Nosotros tenemos una frase que dice que la sanción es terapéutica. El violentador necesita límites y ahí queremos expresar, ¿no?, que la sanción solo tendrá sentido si participan los violentadores en un proceso de rehabilitación psicológica que incluya su continuidad cuando termine su tiempo en prisión, ¿no?, así como un seguimiento permanente hasta, en caso se lograra, su alta por profesionales de salud mental. Es decir, fuera de prisión deben seguir en un proceso terapéutico y deben tener un seguimiento hasta, si hubiera el caso, se les pudiera dar de alta, ¿no?, por profesionales debidamente formados para el abordaje de esta patología. En eso coincidimos con nuestros colegas del CAPS, que no pueden entrar profesionales solamente que tengan el título de psicología y no porque no puedan tener muy buena voluntad. O pueden entrar, pero en todo caso recibir la formación necesaria, tanto para evaluar como para tratar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, lo que va a suceder es que la rehabilitación también va a ser preventiva, porque va a evitar que los que fueron violentadores vuelvan a repetir esas situaciones, lo cual es importantísimo. Me permito y terminar con esto para decirles un testimonio personal, que es que yo atendí a una mujer que la destrozó su esposo o su expareja el día que él salió de la cárcel. Es decir, ella había hecho todo lo que solemos recomendar, que denuncie, había seguido el proceso, a él lo habían metido 2 años preso y el día que salió fue directo a su casa en Coyique, la sacó y la destrozó en la pista. Y yo la atendí todo el día, la acompañé en el hospital de Coyique. Lo mismo sucede con los violentadores sexuales. Entonces, si van a la cárcel y no van a ser rehabilitados, lo único que estamos haciendo es demorar el tiempo en que vuelvan a repetir estas cosas. Ojalá que eso se pudiera legislar. Muchas gracias. Doy paso a la doctora Reyes. Buenas tardes, doctora Montenegro. Buenas tardes, congresistas, señores. Gracias. Agradezco la invitación a poder aportar de más de 35 años de trabajo en niños, niñas y adolescentes en prevención, atención y psicoterapia con niños, ¿no? Y fundamentalmente en barrios empobrecidos o en provincias, ¿no? Entonces, esta vez yo les quiero, digamos, creo que lo que ha explicado la doctora Fernández es adecuado, no lo voy a repetir. Yo lo que quisiera agregar es algo que hemos encontrado, digamos, es que los niños, niñas y adolescentes que han sido violentados, digamos, este daño que explicaba la doctora Fernández puede despojar el sentimiento de pertenencia e identidad y por ende la distorsión del sentido de la vida, ¿no? Al distorsionarse ese sentido de la vida, también se va a distorsionar el sentido de dependencia y de credibilidad en los cuidadores, incluyendo las organizaciones, entre ellas la familia, la escuela, la policía, los órganos de administración de justicia, etcétera, ¿no? Este sentimiento que tiene, digamos, que les produce una vivencia que desmartela su niñez y adolescencia, y es como que encontráramos habitantes que están en 2 mundos, ¿no? Y que la integración de estos 2 mundos les es casi imposible realizar. Y hemos encontrado que en espacios psicoterapéuticos o de afrontamiento
grupos que las hayan podido acompañar han podido restablecerse, ¿no? Nosotros sabemos que es complejo trabajar con las víctimas de abuso sexual. La tarea no es fácil. La complejidad del hecho nos va a confrontar con la responsabilidad constante de revisar constantemente modelos de diagnóstico, de prevención, de intervención, ¿no? Como explicaba en la jornada de reflexión e intercambio con operadores y operadoras del Ministerio Público y el Poder Judicial, este problema no alcanza una solución simple. Sin embargo, creemos que si se evalúa constantemente lo que se está haciendo ahora, si lo estamos haciendo bien, hay que repensarlo y evaluarlo. Y si no, es momento, digamos, de buscar otros acercamientos. En esta oportunidad voy a tocar un punto que nos parece importante, que hemos observado en operadores y operadoras de justicia a través de 2 experiencias que se utilizaron como experiencias control para nuestra investigación y acercarse a los contenidos de la comprensión que tienen operadoras de la comprensión de la psique del niño y que por tanto sirviera como material para que posteriores proyectos de prevención y atención puedan llevarse con los implicados del cuidado de los administradores de justicia y de los promotores y promotoras. Son 2 tipos de investigaciones: los contenidos implícitos y explícitos del trabajo con promotoras y promotores de diferentes zonas del país. Trabajamos con la evaluación de estos promotores en Lima, Piura, Cajamarca, Iquitos y Tengo María. Y el segundo grupo de análisis es el análisis de 5 sentencias dadas por diferentes jueces en diferentes juzgados en 5 casos de abuso sexual, ¿no? Los contenidos que hemos encontrado, especialmente en las sentencias, no son ajenos a lo que pasa en todos los países latinoamericanos en los cuales estamos participando, ¿no? Y les voy a señalar, porque creo que es importante de no destruir la imagen de las organizaciones públicas, sino más bien aprender de la experiencia y ver qué es lo que se puede hacer por ellas, ¿no? A veces entre abogados y asesores de cada una de las partes que carecen de formación interdisciplinaria, se van a formar alianzas conscientes e inconscientes motivadas por la incredulidad, prejuicios, protagonismos y en algunos casos de pensamiento fanático por el deseo a ultranza de lo que consideran preservar la formalidad y la intimidad de la familia. Esto pasa acá, lo vamos a ver en las sentencias que analizamos y lo hemos visto también en países latinoamericanos como Argentina, Bolivia y Brasil. La segunda aspecto que hemos encontrado: el juez no cree en la verisimilitud del testimonio del niño y adolescente, no. Esto hemos encontrado en palabras de una colega, la doctora Ghiberti, plantea: el juez tiene que creer en la verisimilitud del chico porque defensivamente la criatura va deformando el recuerdo para salvarse del horror. Los que llegan a la justicia tienen que tener un buen abogado que empuje el expediente para no perder tiempo y tomarle el pulso al juez si está muy preocupado en la revinculación del chico con el padre, y es ahí donde vamos a perder. Si el juez ideológicamente quiere que el padre no sea acusado, ¿cómo voy a decir que es un delincuente un padre? No puedo, porque ataco a la familia y no puedo atacar a la familia. Y este es el discurso que encontramos en varios países de Latinoamérica, que es un discurso jurídico patriarcal. Un tercer aspecto que hemos encontrado es que en el ejercicio de la tarea del psicólogo forense, dentro del equipo interdisciplinario, se presentan 2 obstáculos. Creo que el doctor Gibaja, algunos lo ha señalado: la escasa preparación o el temor a las demandas de la mala praxis, ¿no? Cuarto, en informes periciales psicológicos encontramos que peritos psicólogos forenses y privados no toman un elemento para el diagnóstico que tiene que ver con la edad del niño al cual ha sido agraviado. Ese
es un material revelador que contiene comunicación consciente e inconsciente que va a revelar el acontecimiento, ¿no?, el dolor y el daño psíquico sin la revictimización, ¿no? Otro aspecto importante es la poca profundidad en el estudio del desarrollo, ¿no?, tanto cognitivo, afectivo, emocional, social y psíquico del niño y niña y adolescente, homologando comportamientos sin diferenciar edades y momentos del presente. Nosotros creemos que cada situación de maltrato infantil va a comprometer fuertemente a la persona que está involucrada, al profesional que está ahí, tanto psicólogo que en otras disciplinas. ¿Por qué? Porque el hecho de un acto sexual compromete a cada uno de nosotros en el horror de lo siniestro y nos hace recordar al horror al incesto. Y esto hace que sin querer cada uno de nosotros, ante cada caso, no podamos a veces tener la suficiente distancia para poder llegar a una idea de lo que le está sucediendo al niño. Estas 5 sentencias controversiales a las cuales nos referimos, se refiere una primera donde hay una duda razonable por falta de datos periféricos, ¿no? Y la Sumilla decía, es central en delitos de clandestinidad como los sexuales, no solo la persistencia de la sindicación, sino también la coherencia interna y la presencia de elementos periféricos. Y era una menor de 14 años que no recordaba exactamente, una menor de 11 años que no recordaba exactamente qué es lo que le había sucedido, ¿no? Y la niña, el juez, digamos, dicta la sentencia liberando al violador porque encuentra el perito, el himen elástico y complaciente, y luego la niña no recuerda los hechos con precisión. En la segunda sentencia, que es una adolescente, mujer de 16 años, digamos, el delito de violación sexual, verosimilitud en Huánuco, encontramos entonces que la niña tuvo diferentes versiones en todo, digamos, los relatos orales. En la tercera sentencia, que es error de tipo y valoración de la prueba de los delitos contra la dignidad sexual, 14 años, digamos, incesto, trata de personas, se va a disculpar porque la menor aparentaba mayor edad y es contratada en un bar para que trabaje muchas horas expandiendo licor, ¿no? En un bar, como ustedes saben, esto es en la selva, que no solamente era digamos, para poder vender esto. En la quinta sentencia, que es de violencia familiar y violencia sexual, encontramos en unos tocamientos indebidos incestuosos a la niña de parte del padre, que esta es la información que hace la psicóloga forense. Había ciertos comportamientos no usuales de la menor porque se movilizaba dentro del ambiente que no era el adecuado en el caso de menores de víctimas de abuso sexual. Puntos suspensivos. Lo que sí puedo decir es que una niña abusada generalmente están sentaditas y calladitas. Hasta para probar hay que tener un proceso, hay que relajarlas para que hablen. Este es un caso en el que me ha tocado una niña que fácilmente se mueve. Una niña de 2 y 3 años no puede quedarse quieta. Entonces muchos de estos argumentos que dan las psicólogas forenses van a favorecer, digamos, en este caso favoreció, es más, permitieron la visita de la niña con el padre sin mediar un acompañamiento, ¿no? Entonces son 5 sentencias que se tomaron al azar. No hubo, dentro de las que se tomó y nos las dieron para analizar, ninguna sentencia de un niño varón, lo cual también es esperable. Consultando con la doctora Estela Maldonado, especialista en doctora investigación en niños y niñas con abuso sexual, ella dice, hay menos denuncias de los varones por ser más humillante el hecho, ¿no? Entonces esto es, en el análisis de estas sentencias, el desconocimiento de operadores y operadoras de justicia, encontramos el desconocimiento en estos tipos.
1. Desconocimiento del desarrollo del niño y la niña y el adolescente en cuanto a lo que es el desarrollo de la psicosexualidad. 2. La diferencia de la tramitación de la sexualidad en niños y en niñas y adolescentes y la sexualidad adulta. Es decir, no encuentran la diferenciación clara y van a juzgar al menor dentro de los cánones en que todos los adultos vivimos la sexualidad, y este es diferente. 3. La vivencia disruptiva de la situación de violencia, ¿no? Y que lo que esto va a causar en el psiquismo, que ya lo explicó la doctora Fernández, ¿no? El recuerdo y el olvido de la situación violenta, que por ser un evento que fragmenta la mente, no lo logran entender. Entonces, cuando la niña quiere que se repitan las cosas, el juez dice, ¿por qué se varió de un momento a otro? Como si la memoria fuera algo estático, ¿no? La distorsión de no saben ni conocen la distorsión de la mente del depredador, ¿no? Las dificultades que viven los niños y las niñas para revelar el hecho y el proceso psicológico que viven luego de la perpetuación del abuso y luego de la revelación o denuncia, ¿no? Y la incredulidad o negación del evento o de la magnitud del daño, ¿no? Hemos encontrado también que estas consideraciones son importantes por lo siguiente, ¿no? De tomar en cuenta para poder trabajarlos con los administradores de justicia, ¿no? Hay que tener en cuenta que en todo abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes hay una distorsión de la dependencia, ¿no? Ya que siendo vulnerables es el adulto el que los protege, es el adulto el que los protege. Y en la violencia sexual existe una distorsión porque el cuidador deja su lugar de cuidador y utiliza su poder para someterlo. Por lo tanto, la confusión de los niños está a dos niveles, ¿no? Quien cuida hace daño, ¿no? Lo cual distorsiona las ideas acerca de la autoridad, como dije anteriormente, de quien cuida, y se produce graves confusiones en su forma de entender el afecto. Por lo tanto, también los niveles de violencia y de expresión hacia el afuera y de ruptura con la autoridad van a permanecer. 2. Todo adulto, y este es un daño gravísimo, gravísimo, todo adulto que va a violentar a un niño, en la mente del niño es un representante del padre. Entonces, no importa si sea el vecino, no importa si sea todo adulto, el niño lo va a vivenciar, ¿no? Como un asunto de incesto. Y esto lo acrecienta la necesidad de borrar el evento. Por lo tanto, hay daño en la memoria y entonces se produce un fenómeno, ¿no?, que se llama la desmentida, ¿no? Es decir, ese es un mecanismo psíquico que todos tenemos, ¿no? Cuando hay un evento muy intenso, en un primer momento es no lo puedo creer, ¿no? Pero en el caso de los niños, ¿no?, si los adultos los atacan, esto no me pasó a mí, esto es un sueño. Pero encima, si ellos denuncian, si ellos denuncian y no les hacen caso, si los adultos no le creen a los niños o no advierten a través de sus señales que son víctimas de violencia sexual, agregan un nuevo acto de violencia sobre su psiquismo y entonces aquí es donde se va a producir el mayor daño, no va a ser escuchado, ¿no? Entonces, ahí me quedo, cualquier pregunta estoy dispuesta a darla. Gracias. Dejamos en el uso de la palabra al congresista Juan Carlos Yáñez. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. De igual manera, saludar y felicitar a los amigos que han estado el día de hoy aquí con nosotros, haciendo las exposiciones. Yo creo que es muy importante, pero lo que no he escuchado
y que bueno, aparte de la experiencia que ustedes tienen y de las recomendaciones que dan, por supuesto, que alienta a esta comisión a que sin ser psicólogos podamos también aportar desde aquí, es la parte de la familia. Es decir, cuando un niño es violentado psicológicamente o sexualmente, ¿cómo queda la familia? Que ese es un tema que creo que es fundamental, ¿no? Porque a veces yo me encuentro con personas que están de mal humor, y bueno, tienen un trabajo normal, tienen un sueldo quizás no tan generoso, pero pueden vivir, tienen sus comodidades, pero a veces uno desconoce cuál es esa reacción que tiene la persona, ¿no? Del mismo modo, de repente, digamos, del niño o del joven que tiene un mal comportamiento con los hermanos, ¿no? Con los amigos, con los vecinos, con sus amigos del colegio, de la universidad, ¿no? Yo creo que es para profundizar el tema y de los efectos colaterales que tendría, ¿no? Porque yo creo que no solamente la persona que, claro, directamente es la afectada, también es la familia, ¿no? Entonces, presidente, a través de usted, ¿no? Nuevamente agradecerle. Yo creo que ese es un tema que quedaría pendiente. También porque yo creo que lo fundamental es de que a quien ayude a la persona violentada, dependiendo del sexo igual, ¿no? Tiene que también la familia rescatar y tiene que hacer una terapia. Yo no creo que el psicólogo, discúlpeme con todo respeto, ayude al 100% a la recuperación yo creo que la familia es la que tiene, así es. Entonces, yo creo que sería un tema, presidenta, con todo respeto, por supuesto, yo sé que ustedes conocen, también de repente conocen del tema, pero han querido puntualizarlo. Entiendo también por el tiempo y nuevamente agradecerles a ustedes, esperando que en otra oportunidad podamos seguir conversando no solamente de este tema, sino del tema que en este caso estoy proponiendo. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias al congresista Juan Carlos Yuyes. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. Yo solamente quisiera, de manera general, para los profesionales que nos acompañan el día de hoy, un poco hablar del tema punitivo. ¿Qué tanto juega la labor del representante del Ministerio Público, tomando en cuenta la carga de la prueba, que nos va a permitir sancionar al responsable y también evitar que se sancione a inocentes, porque a veces sucede que en la disociación familiar, que a veces se generan también hechos que imputan al padre de la comisión de ilícitos, que obedecen a salvar una supuesta relación familiar. Escuchaba a nuestro amigo Gibaja respecto al tema de la valoración de la prueba, el tema psicológico, cómo es que nosotros evidenciamos, si comparamos la lesión corporal con la lesión psicológica, ¿no? De qué manera nosotros podemos determinar la gravedad del daño y que esto sea un expertise que pueda manejar el representante del Ministerio Público. Acá Cecilia nos hablaba de 5 sentencias que tenían un contenido que había generado la absolución de los imputados. Entonces, ¿qué rol tiene que jugar el representante del Ministerio Público, entendiéndose como titular de la acción penal y el responsable de la carga de la prueba, ¿no? Gracias, Gilmer. Yo solamente quisiera, además de agradecer y felicitar, pedirles el material que ustedes han traído, que nos lo dejen digitalmente, no solamente para el archivo. La idea de esta comisión es trabajar mucho en la parte preventiva y dejar sentadas las bases para que todo lo que se ha vivido en muchos escenarios no vuelva a pasar e ir generando institucionalmente procesos y procedimientos que puedan cambiar esa realidad. Acabamos de ver en Loreto, en la ciudad de Maynas, cómo niñas son abusadas por los profesores no son sancionados, los cambian de un lugar a otro y siguen haciendo lo mismo. Sin embargo, dijiste algo muy importante, María Emilia, ¿qué pasa con los agresores? ¿Qué hacemos con los agresores? ¿Cuántos agresores hay potencialmente andando, no solamente en las escuelas, en las academias, en la sociedad, en toda institución? ¿Qué trabajo se debe hacer y cómo podemos desarrollar
esa contención para decirles basta, pero también lo dijeron los doctores, cómo ir trabajando el tema de salud mental desde diferentes niveles. Y yo creo que uno de los escenarios poco abordados es el tema de la cercanía de los gobiernos locales con sus ciudadanos. Y así como desde una de Muna, yo sé cuántos ancianitos hay, o sé cuántas personas en extrema pobreza hay, también debo conocer en qué hogares hay problemas, dónde hay maltrato familiar, maltrato contra los niños o casos tan graves como la violencia. La verdad, sumamente importante, nosotros los volveremos a invitar. Quiero darles el saludo cordial de Alberto de Belaúnde, que está de licencia, está fuera del país, de Ana María Choquehuanca, que también estaban interesados por los temas y que necesitamos del trabajo y de toda la experiencia de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, agradeciéndoles entonces el material y lo que nos pudieran alcanzar con relación a las inquietudes que tenemos, les vamos a agradecer muchísimo. Levantamos la sesión siendo las 4:45. Muchísimas gracias.